Pat Riley, máximo dirigente de los Miami Heat de la NBA y principal figura en los despachos de la franquicia de Florida, dejó de ganar más de $1 millón con la derrota de los Kansas City Chiefs ante los Philadelphia Eagles en la Super Bowl el pasado domingo. Patrick Mahomes y sus Chiefs se vieron ampliamente superados por unos Eagles que volvieron a saborear las mieles de la gloria por primera vez desde 2018 para arruinar, además, un hecho inédito en la competición de fútbol americana. Parece que el primer three-peat de la historia de la era Super Bowl tendrá que seguir esperando. Pero, ¿qué tiene que ver Pat Riley, los Miami Heat y la NBA con la NFL y con la franquicia de Kansas? ¿Por qué estoy hablando de otro deporte en un canal dedicado exclusivamente al baloncesto? Y, lo más importante, ¿por qué esta derrota supuso para Riley dejar de ganar más de $1 millón? Si quieres salir de dudas y conocer toda la historia detrás de esta curiosa anécdota, quédate a ver el vídeo y te lo cuento. Para comenzar a explicar esta historia, tenemos que viajar al pasado casi 40 años, a la época de los 80, y más en concreto a 1988. Los Lakers, de Pat Riley como entrenador jefe, acaban de ganar su segundo anillo consecutivo tras vencer en el segundo a los Pistons por 4-3 y el año anterior haberse impuesto a los Boston Celtics en 1987 por 4-2. Un equipo mítico que seguro que muchos de vosotros tenéis en la cabeza, con nombres como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Michael Cooper, James Worthy. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué nos tenemos que ir al pasado? ¿Y qué tienen que ver aquí los Kansas City Chiefs y la NFL? Y lo más importante, ¿por qué Pat Riley dejó de ganar más de $1 millón con esta derrota? Como decía, 1988, 2 títulos consecutivos para la franquicia de Lakers, para Pat Riley, y aquí surge un término que seguramente muchos de vosotros estéis muy acostumbrados a escuchar, aunque realmente no se repita tanto en el deporte americano. Y es que en 1988, tras haber ganado este segundo título de manera consecutiva, a Pat Riley se le enciende una bombilla y toma prestado un término que Byron Scott, aquel escolta del equipo angelino, había empleado. Eso sí, le da una vuelta. Él hablaba del three-peat y Pat Riley, pensando ya en ese tercer título consecutivo y adelantándose, y como él contó en una entrevista en 2005, estaba cenando con su mujer y decidió darle una vuelta al término de three-peat, como decía de Byron Scott, dejando un three-peat que se refería a 3 títulos consecutivos. Esta idea, como contaba el propio Riley, surgió cenando con su mujer y un amigo, y antes incluso de llegar a las finales, al principio de esa temporada 88-89, decide registrar la marca y bueno, dejar ese three-peat como marca registrada para Riles & Company Inc., que era la empresa que por aquel entonces tenía el bueno de Riley. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier artículo posterior que incluya el término three-peat tendría que pagar un 5% de todas las ventas generadas. Dentro de este ecosistema, Pat Riley tiene hasta 6 marcas registradas dentro de este three-peat, otorgándole derechos, por ejemplo, para la ropa, para joyas, posteriormente también para mochilas o bebidas que incluyan este famoso término. Hay que decir es que dona la gran parte de todo lo recaudado a la fundación que tiene de su familia. Para los que no lo sepáis y por hacer un rápido resumen, Pat Riley estuvo una década, la década de los 80, como head coach de Los Ángeles Lakers. Empezó primero y de hecho tiene un campeonato como asistente del equipo y luego 4 campeonatos jugando 7 finales en la década de los 80 con el equipo angelino. Pero bueno, volvamos al three-peat, volvamos a estas pérdidas millonarias que hablábamos al principio y a esta relación
de Riley con la NFL. Desde que Pat Riley ha registrado el término three-peat, se han producido hasta 4 three-peat dentro del deporte americano, 3 de ellos en la NBA. El primero, el three-peat de los Bulls, entre el 91 y el 93, por el que Pat Riley cobró ni más ni menos que $300.000 en derechos. El segundo three-peat, entre el 96 y el 98, este dinero percibido se fue hasta los $600.000. También el cuarto three-peat, el tercero dentro de la NBA, fue el de los propios Lakers entre el 2000 y 2002, del cual se desconoce el importe, pero sí que se sabe que Riley también sacó buena tajada de ello. También por ahí se nos cuela un three-peat de la MLB, de los New York Yankees, de la Liga Profesional de Béisbol Americano, que entre el 98 y el 2000 consigue ese three-peat, del cual, al igual que el de los Lakers, se desconoce el importe, pero sí que se sabe que Pat Riley sacó tajada de ello. A día de hoy hay que decir que ese three-peat, y después del intento fallido de los Kansas City Chiefs, pero ese último three-peat a la hora del deporte americano, tanto NBA como NFL, MLB y NHL, el último del que consta es ese de los Lakers, de Shaq y Kobe, entre el 2000 y el 2002. Así que bueno, de momento Pat Riley tiene congelado un poquito este término, pero cualquiera que quiera utilizarlo tiene que hablar con él y con su empresa para poder llegar a un acuerdo. En la NBA hay que decir que solo los Lakers en 2 ocasiones y los Bulls en otras 2, y bueno, los Celtics, que consiguieron 8 títulos seguidos, lo han conseguido hasta el momento. O sea, tan solo 3 franquicias lo han conseguido. Es cierto que, por ejemplo, los Warriors estuvieron a punto en 2019, perdiendo la final contra los Raptors, y luego también los Lakers en 2011, aunque es verdad que perdieron en semifinales, con el que a posteriori sería el campeón, los Dallas Mavericks, pero bueno, tuvieron también la oportunidad de ese three-peat. Hablando y volviendo un poco a la NFL, hubiese sido realmente el primer three-peat desde la era Super Bowl. Es cierto que los Packers en 2 ocasiones lo habían conseguido en años 30 y en años 60, pero de aquella todavía no había entrado en la era Super Bowl. Y lo curioso también de este dato es que los Packers ganan las 2 primeras Super Bowls, si no me equivoco, y ganan la última del anterior formato. Pero claro, no les da porque al final tienen que ser 3 Super Bowls, entonces no hay ese three-peat que, como digo, los Kansas City Chiefs estuvieron a punto de conseguir. Y bueno, ya para acabar esta historia, hablar un poco de este acuerdo con los Chiefs, porque es cierto que Pat Riley y los Chiefs y la NFL se pusieron de acuerdo incluso antes de la Super Bowl para negociar todo este término, y por eso, de hecho, sabemos que Pat Riley perdió más de $1 millón, o dejó de ganar, mejor dicho, con esa derrota y el no haber podido sacar ese término three-peat a relucir de nuevo. Su abogado, John Aldridge, fue el que negoció este acuerdo con la liga y con la franquicia. Todo lo recaudado en este caso hubiese ido a la Pat Riley Family Foundation, que es la fundación de la familia de Pat Riley, y también decir que hubiese sido la primera vez que esto hubiese activado un acuerdo con la NFL, ¿no? Como ya pasó con la NBA y con la MLB. Pat Riley, al final, como podemos ver, fue uno de los grandes damnificados de esa derrota de los Kansas City Chiefs en la Super Bowl el pasado domingo por esas pérdidas millonarias que tuvo, que realmente no son pérdidas, sino que son dejar de ganar ese dinero para su fundación. Y como último dato respecto a esto, aunque tampoco creo que se vaya a hacer en el caso de pasar mucho merchandising al respecto, este fin de semana la NBA celebra el All-Star y Mac McClung puede conseguir su particular three-peat en ese concurso de mates, ya que es el actual campeón de ese concurso de mates, tanto del año anterior como del pasado año. Entonces, aquí si gana este año,
puede conseguir su particular three-peat y no sabemos si al final acabará pidiendo los derechos al bueno de Pat Riley. Y nada más por hoy. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta historia, si también os gusta saber un poquito más allá de la NBA, y dejadme también en comentarios si queréis saber otras historias o si queréis que os cuente algo más relacionado con la mejor liga de baloncesto del mundo.